Nos encontramos con Stefan Natke. Stefan Natke es miembro del Comité Central del DKP y queremos conversar con él para saber sus opiniones, un poco de la política en Alemania, un poco qué acciones viene realizando este partido tan importante aquí en Alemania. También saber un poco su mirada de la política europea, así, una mirada rápida, y también sobre lo que está pasando con la guerra, ¿no? La guerra en Ucrania y sus repercusiones. Muchas gracias, Stefan, por tu tiempo para conversar con nosotros. Y la primera pregunta que te quiero hacer es un poco que nos comentes cuál es la situación actual de su partido, del DKP. ¿Cómo describirías tú la situación del partido en este momento y cuáles son sus principales, digamos, cuál es su principal plataforma? ¿Cuáles son las propuestas que están levantando ustedes hacia el pueblo alemán? Bien, esa es una pregunta no fácil de contestar. Sin embargo, yo en total quiero decir, en la situación del Partido Comunista en Alemania es somos un partido marginal, sin ninguna influencia directa en la política ni estatal, ni en las diferencias Länder, que se llaman aquí las provincias, en algunos municipios, más bien, pero sí, entonces, pero más no, más de allá no. Pero no es porque no tendremos las respuestas adecuadas, sí las tenemos y creemos que seguramente las tenemos. Pero la gente, por una parte, no las recibe o no las recibe, porque tampoco tenemos la amplia difusión como los grandes partidos con mucho dinero y tal. Y por otra parte, el anticomunismo implantado desde el gobierno, en la parte federal desde la Segunda Guerra Mundial, y ahora desde el año 90 también en el este, y las nuevas generaciones lo tienen ya implantado, el anticomunismo, es súper difícil llegar a la mente de la gente. Entonces, un ejemplo. Hemos tenido aquí en el año pasado, en Berlín, una huelga grandísima de la gente del sector de la sanidad. Médicos, enfermeras, auxiliares, también los trabajadores de la limpieza y de logística y todo ese sector que son en Berlín más de 15.000 personas. Vamos a ver, este es un organismo estatal, Vivantes y Charité se llama, son dos, pero en total agloban unos 15.000 obreros y obreras. Con lo cual, huelga por mejores condiciones de trabajo, por mejorar evidentemente el salario, pero sobre todo las condiciones del trabajo, menos horas, más personal, etc. Vamos, las exigencias de toda la vida de ese sector, ¿no? Entonces, una manifestación grande con entre 5 y 10.000 personas en el centro de Berlín, y había varios oradores y oradoras que hablaban ahí y la gente aplaudía, y como es en esas concentraciones ante una manifestación, y invitaron a un actor muy conocido alemán de películas, teatro y televisión, y Rolf Becker es su nombre, y es un orador fantástico. Y este actor habló a favor de la huelga y las exigencias y les dio mucho ánimo en la lucha y tal. Y luego él leyó una lista de exigencias, y eso es lo que acabo de decir: más personal, mejores condiciones, más hospitales, más ambulatorios, etcétera, etcétera, todo eso, toda la lista. Y la gente aplaudiendo como loca. Vamos, todo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero esta gente, yo pensaba luego, ¿a quién habían votado en las elecciones que estaban un mes anterior? A nosotros no. Y lo que leyó el compañero el actor, era nuestro programa de las elecciones.
Yeah. Pero es parte de, de nuestro programa de las elecciones. Ese es el ejemplo. Todo bien, la gente aporta, estupendo, muy bien, muy bien. Pero votar a comunistas, no. Bueno, eso en algunos sitios, en algunos lugares, en los municipios, sí, donde la gente ha aprobado este voto y la gente no está dentro del consejo municipal, entonces ahí funciona y repiten y vamos a más, poco a poco, pero a nivel mayor, en Berlín o estatal, ni pensar. Eso es la situación. Sobre eso tú dirías que tú has hablado hace un momento de la campaña anticomunista, digamos, de las autoridades, ¿no? Sobre todo de la época o sea, desde la época de la Alemania Federal, imagino continuada por el gobierno ya, digamos, de Alemania unificada. ¿Tú crees que ahí pesa mucho también, digamos, la experiencia que hubo en el este de Alemania, digamos, en Berlín Oriental y la RDA, digamos, o sea, que digamos hay un legado ahí, vamos a decir, negativo de lo que fue la experiencia socialista en el este de Europa, en la Unión Soviética y también la RDA, y que sigue siendo alimentado ese discurso, y por eso afecta también la imagen, la idea de lo que es un partido comunista, como en el caso de Alemania? ¿Y a qué o hay otros factores, digamos, que dañan la imagen para ciertos públicos sobre el partido? Quiero decir que nosotros no tenemos cosas propias ni del Partido Comunista Alemán ni de la RDA de las cuales nos tenemos que arrepentir y que pueden dar una mala imagen. Siempre es cuestión de la interpretación de las cosas que han ocurrido. Claro, ¿quién tiene el monopolio de la prensa? El monopolio de las televisiones, el monopolio de la divulgación en radio y así. Son ellos. Es el monopolio de la burguesía, de las grandes empresas, de los magnates. Entonces, cada cosa lo puedes contar, y lo sabes tú, de una o de otra forma. Evidentemente, había una frontera que partía a Alemania en dos. Sí la había. Y no era muy bonita. Ninguna frontera con sus accesorios de seguridad es bonita. Eso evidentemente dificulta el tránsito de la gente. Es así. Claro, pero ¿por qué? El por qué. El contexto. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Eso no lo cuentan. O lo cuentan mal. O que lo cuentan siempre en la Alemania Federal. Lo han contado y ahora cuentan todo. Que fueron los malos comunistas que hicieron aquí un muro y una frontera. Y tal. Pero nadie cuenta que en el Tratado de Potsdam, donde estuvieron después de la Segunda Guerra Mundial, en el encuentro de los aliados, Stalin, Truman, Churchill, juntos, hablando sobre el futuro de Alemania, y ahí se quedó o se fijó en el Tratado de Potsdam que Alemania va a ser un país unido, no dividido. Entonces luego fueron los aliados occidentales que no lo respetaron, que crearon en las zonas que había en la primera bizona, la británica y la del imperio yanqui, y la francesa era la trizona, que también luego tuvieron una parte, también formaron parte de los aliados. Entonces separaron esas tres zonas del este, que era la zona soviética, por un acto en el 1948 que se llama Währungsreform, que es por la moneda. Crearon una moneda solamente para esos sectores y los demás se quedaron fuera. Luego, en la parte occidental, de los sectores occidentales, hubo un plan de reconstrucción, de revitalizar la economía, que se llama Marshall Plan. Bienvenido, Mr. Marshall. Igual conoces la película española. Pues eso, bienvenido, Mr. Marshall. Esto había en la parte occidental. En la parte oriental nada de eso. Estaba destruida
era una zona más agraria, no había industria pesada, no había minas de carbón, ni industria química, ni nada, ni siquiera un puerto marítimo para navegación a nivel mundial. Y como amigos, ¿qué tenían en la parte oriental como amigos? La Unión Soviética. Pero ¿cómo estaba la Unión Soviética después de la guerra? Destruida, caput, por los nazis alemanes. Con lo cual, estos hicieron lo que podían hacer en ese momento. Entonces, había una expropiación de los monopolios, de las empresas, no sé qué, una reforma agraria, todas esas cosas, reforma escolar, todo eso que hubo. Y luego, claro, estudios gratuitos en escuela, universidad, formación profesional gratuita, tal, y apoyo a la población. Entonces, en la RDA formaron médicos, enfermeras, profesores, ingenieros, todo tipo de cosas de forma gratuita para servir al pueblo. Vienen del otro lado, del bienvenido Mr. Marshall, y dicen, ¿cuánto ganas en la RDA? Tantos marcos de la RDA, que no vale para nada, pero nosotros tenemos el marco alemán fuerte en la otra. Aquí vas a ganar el doble, vete a nuestro país. Entonces, vaciaron en la RDA de gente especialista, bien formada, profesionales y tal. No todo, claro, pero mucho. Porque claro, la gente que vivía en la RDA no había hecho una revolución socialista que venían a un Estado con conciencia socialista, comunista. No, no, no. Esos eran los restos de la gente que quedaron de la educación del fascismo y liberado por el Ejército Rojo, por la Unión Soviética. Naturalmente había algunos con conciencia, algunos que quedaron, porque la eliminación comunista, la eliminación física de los fascistas alemanes ha funcionado muy bien. Algunos se podían salvar la vida y sobrevivieron en Moscú o en otros países. Esos volvieron y sí había una cierta conciencia de gente, pero no una que penetraba por todo el pueblo entero, una conciencia socialista. En este momento solamente se podía trabajar solicitando la conciencia. Es así. Entonces, claro, como habían creado esta fisura, esta línea de separación, los aliados occidentales, pues la RDA decidió cerrar esa frontera, pero no solamente por esta razón. Una razón fue esta, lo que digo yo, del flujo de profesionales bien formados, que además no tienen ningún problema en reconocerlo, los del occidente. Una formación profesional excelente, será en gremios de construcción o en ingenieros o medicina, cualquier cosa, pero eso sí lo reconocieron. Buena educación profesional. Entonces, en el otro lado también se creó un nuevo ejército, otra vez no respetando el Tratado de Potsdam. Ahí ponía Alemania unificada, pero desmilitarizada. Fuera nazis de todo tipo de puestos de decisión. ¿Qué hicieron en la Alemania Occidental? Implantaron los antiguos nazis en los mismos sitios de antes. Jueces, por ejemplo, siguieron trabajando como jueces. Jueces que habían mandado gente al campo de concentración y a las cárceles seguían trabajando como jueces. Imagínatelo. Entonces, querían un rearmamiento. Crearon la Bundeswehr, el ejército de Alemania Federal. El único partido que estaba en contra, el Partido Comunista. ¿Qué hicieron? Lo prohíben. En 1956 prohíben otra vez el Partido Comunista en la Alemania Federal. Van a la cárcel muchos camaradas, mandados por los mismos jueces que mandaron en su día bajo el régimen nazi la gente a las cárceles y a los campos de concentración. Fíjate qué situación. Con lo cual, hay que definir muy bien el cómo y el porqué de las cosas.
Entonces se puede entender bien la historia. Pero como la historia siempre lo escriben los vencedores, tenemos esta situación en este momento. Muy bien. Ahora, Estefan, te quiero preguntar un poco sobre la relación de ustedes como partido y cómo ven la situación de los otros partidos comunistas en Europa. Sabemos que en algunos países hay algunos partidos que tienen una presencia importante en la política, ¿no? Que juegan, digamos, en la arena electoral también y que tienen presencia en los parlamentos, en los gobiernos. En otros casos hay partidos más pequeños. ¿Tú podrías darnos una mirada desde tu punto de vista, el punto de vista del DKP también, de cómo ven el movimiento, digamos, comunista revolucionario en Europa actualmente? ¿Cuál es su situación en términos generales, digamos, ¿no? Digamos, hay la mirada desde fuera, sobre todo Latinoamérica, las noticias de que, bueno, hay una ofensiva actualmente de los sectores nacionalistas de derecha, de ultraderecha, neofascistas en Europa. Entonces, ¿cómo ves tú en general a la situación de los comunistas revolucionarios en Europa y la manera en que están respondiendo a esta situación que hemos señalado? Bien, empiezo por el final. Tú has nombrado los movimientos fascistas, neofascistas y tal. ¿Cómo se creó el fascismo o el movimiento fascista? ¿Cuál fue el comienzo? Fue en Italia, ¿verdad? El movimiento fascista de Mussolini. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? De crear un movimiento de masas fascista era para un plan de la gran industria enfrentándose al problema que tenían el creciente movimiento socialista, movimiento comunista obrero. Con lo cual, enfrentaron a al movimiento comunista, un movimiento fascista, con una demagogia que ponía el nacionalismo, es decir, el tema de las razas y de las naciones, por delante del tema de las clases que tenemos nosotros como comunistas. Con lo cual, con eso, el orgullo nacional italiano, somos los más grandes, empezaron, vamos a invadir Abisinia, Etiopía y tal y cual, y consiguieron un gran movimiento. Y claro, el descontento que había por la mala política anterior en Italia era evidente. Y en Alemania pasó algo parecido. Después de la Primera Guerra Mundial, la inflación, mucha gente sin trabajo y tal. Entonces, el movimiento comunista, el KPD, estaba en auge. Y los socialdemócratas también. ¿Qué pasa? Que se creó un movimiento fascista con la misma demagogia. Nosotros los alemanes somos los mejores, no sé qué, los otros son mequetrefes, otros pueblos no son válidos, no sé qué, los judíos tienen la culpa de todo. Y esto envuelto en buena propaganda, cuaja. No en todo el mundo, pero en bastante gente. Con lo cual, bueno, incluso en Alemania en su día ya habían pasado la cúspide de los nazis. En las últimas elecciones, en el 5 de marzo del 33, ya habían bajado. Entonces, tuvieron la votación máxima en el 1928. Entonces fue muy urgente para la burguesía alemana, para los grandes magnates como Thyssen, Quandt, Krupp, toda esa gente, buscar una solución al tema creciente del peligro de la revolución. Entonces pidieron al presidente de Alemania de entonces, el señor Hindenburg, que pusiera a Hitler a formar gobierno. Entonces, él lo hizo a petición y a presión de esta gente. Con lo cual, empezó la eliminación física de los comunistas y socialdemócratas. Y judíos, por supuesto, pero ellos no eran como tal, como judíos, un peligro para el sistema. Eso simplemente era para buscar un culpable. Con lo cual, con eso también
justificaron luego la guerra contra la Unión Soviética, con esta demagogia, con esta teoría fascista. Bueno, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día no tenemos el peligro eminente de una revolución o de tomar poder por la izquierda, por comunistas o socialistas, ni mucho menos. Sin embargo, el fascismo, que hasta la fecha, después de la Segunda Guerra Mundial, siempre ha quedado como marcado, como mal visto, no sé qué, lo están volviendo a poner como tratable, como no tan peligroso, como una forma más de gobierno y tal, y quitando brasa, quitando el peligro. Se ve, por ejemplo, que hace 20 años más o menos, en Austria, en alguna provincia de Austria, ganó el FPÖ, que es un partido de derechas, y tenían el presidente ponían el presidente de esta región, Haider se llamaba. Entonces fue un escándalo en toda Europa. Vamos a cortar las relaciones con Austria, no sé qué, otra vez empieza la derecha, no sé qué. Hace 20 años. Hoy en día, los de FPÖ tienen varios sitios en el gobierno, en diferentes gobiernos de las provincias, y no hay ningún problema. Nadie se enfada, nadie se le preocupa. Ya se ha normalizado. En Francia, con Le Pen, ¿qué pasa? Lo mismo, es una cosa como adecuada. Y los de ahora gobernantes en Alemania y en los otros sitios, que se autoproclaman del centro, dicen, tenemos los fascistas, tenemos comunistas. Los ponen al mismo nivel. Y nosotros somos el centro y tenéis que estar siempre bien concentrados en el centro, ni dejamos ni a la derecha ni a la izquierda. Y mucha gente se cree eso, que nosotros le llamamos la teoría de la herradura. Los dos polos extremos y el centro. Y con eso juegan. Entonces, y en Italia hasta va bastante a la derecha con el gobierno nuevo de la Meloni, que es facha, sin ningún problema. Y nadie tiene ningún problema en la llamada Unión Europea. Y así es, tenemos el panorama. En Alemania también tenemos el AfD, Alternative für Deutschland, una alternativa para Alemania. ¿Qué coño alternativa? Perdón, es que es ninguna alternativa. Es más extremo, es más política del gran capital, de los magnates, y mucha gente desilusionada se deja llevar por la demagogia de este partido. Los comunistas, ¿qué tenemos que enfrentar a esto? Pues aquí en Alemania estamos bastante presionados por economía, por mala prensa, por todo eso. Pero hay países en que los comunistas tienen mejor reputación, incluso hasta buena reputación, y están en auge. Por ejemplo, en Portugal. En Portugal los camaradas están llevando a cabo una política excelente, exigente y tal, y son capaces de movilizar a la gente a la calle, de protestar y de dar respaldo a las exigencias del Partido Comunista de Portugal. En España, ¿qué panorama tenemos? Una división total de la izquierda, una izquierda secuestrada, salvo en el País Vasco y en Cataluña, donde tenemos las cosas un poco más claras. Porque en España también el partido fascista Vox está en auge, sobre todo en Andalucía. Sin embargo, en el País Vasco y en Cataluña ni se nota. La gente ahí en Cataluña, el País Vasco, está antifascista total, por experiencia, vamos. Pero además en España central, peligro, Y el partido postfranquista, que se llama Partido Popular, no es casualidad que se llame Partido Popular, está en auge otra vez, tras montones de escándalos, corrupción, aun y todo, ahí está. Nadie lo entiende, y yo por lo menos que no. Italia, caput.
Comunistas divididos, no hay un partido fuerte comunista. Fíjate en lo que ha sido Italia, ¿eh? Palmiro Togliatti, entonces el partido fuerte. Estaban después de la Segunda Guerra Mundial a punto de tomar el poder ahí. Y ahora no hay fuerza unida de comunistas. Hay que reconocerlo como es, ¿no? Los partidos comunistas, bueno, hay que decir también en Grecia. En Grecia sí el partido tiene influencia y es fuerte, pero se mantiene más o menos siempre en el mismo nivel, pero muy combativo, muy así, está. Entonces yo creo que hay puntos de luz y otros de sombra. Y tenemos que reconocerlo y actuar según análisis de las circunstancias. No sé si podrías mencionarnos algo, si sabes, ustedes tienen relación, por ejemplo, en los casos de los partidos de Francia, por ejemplo, o Austria, por mencionar algunos otros países de cierta importancia, digamos, ¿no? En Europa Central, ¿no? ¿Tú dirías que ahí también están jugando un rol o también no? ¿Qué tal su situación, por ejemplo, en esos dos países que te menciono? Bueno, en Francia el Partido Comunista deja mucho de desear, ¿no? Conociéndolo de antes, la fuerza que tenía, fíjate, con Mitterrand entró en el gobierno estatal, una fuerza muy votada. Pero eso fue el error, de entrar en el gobierno central administrando el capitalismo. Eso fue vamos, el error que cometieron. Entonces, encima, Mitterrand les da a Georges Marchais el Ministerio del Trabajo. Oh, ¡qué mejor! Con lo cual, es que, y desde ahí al declive, aunque sigue manteniendo en los sindicatos muchos representantes de lucha obrera, eso sí, y sigue siendo un gran partido, pero ni rostro de antes de la influencia que tenía. Es una pena. Y al mismo tiempo suben los fascistas. En las grandes zonas industriales, donde antes dominaba absolutamente el Partido Comunista francés, hoy en día la mayoría tiene Le Pen. Es triste. Y Austria es un caso aparte, porque ahí tenemos la región de Steiermark, creo que en castellano es Styria, donde el partido tiene bastantes votos, e incluso en la capital de Styria, en Graz, tiene la alcaldía, la fuerza más votada, el KPÖ, Partido Comunista de Austria, de Österreich. Y ahora, en las últimas elecciones hace un mes, en Salzburgo, en la ciudad de Mozart. Entonces, sí, es muy curioso, pero son algunos, digamos, puntos muy aislados. No es una cosa que se pueda hablar para toda Austria. Pero sí es un buen ejemplo para nosotros también que en algún momento dado un voto de descontento puede ir también a la izquierda. No tiene que ir, como casi siempre, a la derecha, sino también puede ir a la izquierda. Y una vez haber tenido la experiencia con un gobierno de izquierda del Partido Comunista, por ejemplo en Graz, la gente repite. Y eso es bueno, es una buena experiencia. Lo en Salzburgo todavía no lo sabemos, pero obtenían el 21% y algo. Es mucho, más que aquí los socialdemócratas o los verdes. Con lo cual, hay que ver. Yo tengo una buena esperanza ahí que se está cuajando algo alrededor de ello, ¿no? Pero hasta que se traslade a nivel nacional en Austria, tardará su tiempo también. Estefan, en el marco de lo que estamos conversando, un poco de mirar un poco Europa, es inevitable también ver lo que está pasando más al este, ¿no? Y
esta es una situación que preocupa a nivel mundial, hay muchos debates en torno a esto y creo que la postura de los comunistas en varios países es importante escucharla, ¿no? Quisiera saber que nos digas concretamente, por ejemplo, cuál es la postura de tu partido, del DKP, respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? En lo que algunos llaman la operación especial militar de la Federación Rusa en Ucrania, otros llaman la guerra. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes, en primer lugar, sobre lo que viene ocurriendo en este país, en Ucrania, eh, y cómo esto está impactando también, ¿no? a otros países de Europa, ¿no? Como Alemania también? ¿Cuál es esa primera lectura, postura que tienen ustedes sobre eso? Bien. Si hay algún problema en tu familia, y suponiendo que tienes una familia grande, y en la familia no todo el mundo piensa igual, pero si hay un problema en alguna parte de tu familia, ¿a quién primero preguntas? A los que les está ocurriendo eso. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre ahí para valorar la situación? Bien. ¿A quién hay que preguntar primero? Como un partido comunista, de la familia comunista, nosotros preguntamos a los que se les concierne, ¿no? Al Partido Comunista de la Federación Rusa, al Partido Comunista de Ucrania, al Partido Comunista de Donetsk y Lugansk. Eso hemos hecho nosotros. Primero. Y luego hay otras voces que tienen su opinión sobre lo que está ocurriendo ahí en Ucrania, pero para poder valorarlo hay que preguntar siempre primero a los que está afectando. Eso hemos hecho nosotros. Entonces, la postura del Partido Comunista de Ucrania, que por cierto que está prohibido, y no solamente el Partido Comunista está prohibido en Ucrania, sino muchos más partidos, casi todos los partidos que no están de acuerdo con la política actual. Están prohibidos, los medios y todo. Entonces, el Partido Comunista de la Federación Rusa había pedido en la Duma, ya en el 2014, tras el golpe fascista en Kiev, en Ucrania, el reconocimiento de las dos repúblicas de Donbass, de Donetsk y Lugansk. ¿Qué había ocurrido? Con la ayuda de Estados Unidos y de Europa, había un golpe fascista en Kiev en el 2014. Dos oblastes, que son provincias de Ucrania, no va con nosotros eso. Nos oponemos a este golpe, no reconocemos este gobierno golpista y se hicieron concentraciones ahí. ¿Dónde hicieron las concentraciones? Lo hicieron alrededor de la estatua de Lenin, tanto en Lugansk como en Donetsk. Y dijeron que en este caso nos vamos a poner por separado. Vamos a crear las repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk. Y se hizo. Y pidieron el reconocimiento a todo el mundo y entre otros también a la Federación Rusa. Por entonces, el gobierno de la Federación Rusa y el señor Putin no estaban por la labor de reconocerlos y de ayudarlos. El Partido Comunista de la Federación Rusa pidió entonces, por favor, reconocer, y el Partido Comunista de la Federación Rusa no es cualquier partido, es la segunda fuerza en la Duma, en el Parlamento de la Federación Rusa. ¿Qué pasó? Que el desarrollo de la historia dejó claro el error de no haberlos reconocido en su día, y lo reconocieron, el gobierno de la Federación Rusa lo reconoció en febrero del año pasado. ¿Por qué? Porque en enero y febrero se había intensivado el disparo y el bombardeo hacia las dos repúblicas por parte del ejército ucraniano. Mientras el señor Zelensky había dicho que iban a llevar los tratados de Minsk I, Minsk II, que estaban hablado y ratificado de antes.
todo mentira. Luego la señora Merkel decía incluso, como un país de garantía, como junto a Francia, que esos tratados de Minsk I y Minsk II solamente eran para ganar tiempo, para meter más armamento a Ucrania. Ni lo niegan, lo dicen francamente. Con lo cual, Ucrania ha sido inflado con armamento con la intención de aplastar a las dos repúblicas populares y recuperar la península Crim. Pues a eso se han adelantado los rusos con buen criterio, porque después de la Segunda Guerra Mundial dijeron, la próxima vez que alguien quiera hacer guerra contra nosotros, no va a ser en nuestro territorio. Lo vamos a saber de evitar de antes. Y eso es lo que han hecho. Lo avisaron además, dijeron no extender la OTAN más al este, pero la OTAN como un centro militar agresivo siempre se ha extendido más a Polonia, a Chequia, Eslovaquia, Rumanía. No tenía fin. Y lo último que faltaba era Ucrania, en la línea de la frontera con la Federación Rusa. Y esto lo ha dicho Putin y Lavrov con firmeza varias veces. Eso no lo vamos a consentir, por el peligro que supone para el pueblo ruso. Entonces, la guerra no empezó en febrero de 2022, sino la guerra empezó en 2014. ¿Y sabes en qué día empezó la guerra en el 2014? El día 9 de mayo. ¿Qué día es el día 9 de mayo? El día de la victoria de la Unión Soviética sobre el fascismo alemán. Qué increíble, ¿verdad? Pues aquel día, en Mariupol, en la República de Donetsk, estaba la gente celebrando el día de la victoria, con el desfile en la calle, la gente con los veteranos, con los niños, con todos celebrando a todo lo grande. Y el ejército ucraniano empieza a disparar con artillería a la ciudad de Mariupol. No, esto no es conocido en Occidente. A la gente en Occidente solamente conoce a Mariupol cuando se recupera por parte de las milicias de Donetsk con ayuda del ejército ruso ahora, en febrero de 2022 y marzo de 2022. Fíjate, Mariupol antes no conocía a nadie, pero ahí empezó la guerra. Y directamente dispararon también contra Donetsk y Lugansk, Gorlovka, etc. Y hay que hacer la lectura de esta forma. Muchísimos medios de comunicación, incluso de la izquierda, nombra siempre comienzo de guerra. Llevamos ya 2 años de guerra. No llevamos 2 años de guerra. Llevamos 9 años de guerra, desde el 2014. Y cada vez me enfado cuando leo en periódicos, digamos, cercanos, ¿no? Desde que empezó la guerra y tal y cual, en febrero 22, ahí ya estamos calando, a la mentira de los medios occidentales, a la prensa amarilla. Ya los estamos repitiendo su narrativo, su narración, como lo cuentan las cosas. Eso, para empezar, hay que evitarlo. Entonces, creo que mi opinión ha quedado claro en ese sentido. Ahí no estamos todos los partidos comunistas con el mismo análisis. Hay algún partido, otro que, por ejemplo, el Partido Comunista de Grecia opina de otra forma. Dicen que es una guerra entre 2 estados imperialistas. No es tan fácil. Además, el imperialismo en Rusia es muy discutible. A ver si se han dado las condiciones que describió Marx y Lenin sobre cuándo se puede llamar un país donde se ha
llegado el capitalismo desarrollar a la fase máxima hacia el imperialismo. Y eso es muy discutible. Estefan, lo que nos cuentas es muy importante y entiendo que tanto tú como algunos otros integrantes del DKP, ¿no? y con otros miembros de la izquierda alemana han tenido oportunidad de estar en la zona, ¿no? en estas repúblicas populares que has mencionado del Donetsk y han podido ver, entiendo, de primera mano mucho de lo que nos estás contando. ¿Nos podrías contar un poco más de esa experiencia? ¿En qué tiempos han ido ustedes? En tu caso, no sé, en el caso de otros compañeros, otros miembros del DKP, ¿con quiénes se han reunido? ¿Qué han podido constatar ustedes en esas visitas a esa zona? ¿Nos podrías comentar un poco de eso? Sí. Para empezar, una cosa que puedo destacar desde el principio. Yo soy comunista desde mi juventud. Primero en las juventudes y ahora luchando en el Partido Comunista. Y antes he mencionado el anticomunismo en Alemania. El anticomunismo en Alemania es feroz. Pero ni en otros países occidentales aquí en Europa es tan feroz como en Alemania. Por ejemplo, por lo menos si voy a Francia y digo comunista, soy comunista del Partido Comunista, aunque no sean de mi opinión, la gente me respeta. Eres del Partido Comunista y tal, pero siempre con respeto. En Italia, en muchos países, yo le decía lo que sea, ¿no? Pero en Alemania no. Voy de comunista a Rusia o a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y digo que soy comunista, soy alemán y comunista, la gente me abraza, me quiere, lo noto, lo palpo. Eso es una diferencia de entrada. Entonces me sentí bien ahí con la gente. Y la gente tenía ganas de contar lo que les está pasando desde el año 2014. En plan privado, la gente así, mira, hasta entonces, hasta el 2014, éramos pueblos hermanos y no importaba si eras ucraniano o ruso y vivíamos juntos y mezclados como antes también en Yugoslavia. Porque no teníamos lo del nacionalismo como concepto, no lo conocíamos, no formaba parte de nuestra educación. Empezó de entonces, cuando en Ucrania empezaron con el tema nacional, no sé qué, los movimientos fascistas. Entonces, crear una diferencia entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano. Entonces, te cuentan historias como el movimiento de los ejércitos y todo eso, muy emotivo, pero siempre de todo corazón. Eso es lo importante. Y, ¿qué te voy a decir? Si tú notas cómo la gente vive la situación, te solidarizas con ello. No puedes salir de otra forma. No puedes entender cómo puede gente apoyar a movimientos que representaron y celebran como héroes los colaboradores del fascismo, los colaboradores del ejército nazi como Stepan Bandera en Ucrania, que le ponen monumentos, quitan monumentos de Lenin, ponen monumentos de Stepan Bandera, educan a la juventud en las escuelas con marchas, con ese típico marchas de antorchas por la noche, con banderas ucranianas, con símbolos fascistas, antirruso, contrarruso, con una rusofobia enorme, prohíben la lengua rusa y todas esas cosas no lo conocíamos de antes. Y nuestro secretario general del Partido Comunista Alemán, Patrick Goebbels, dijo en algún discurso, dentro de la Unión Soviética, esas cosas, estas guerras entre pueblos hermanos eran impensables. Todos vivían juntos y en paz. Entonces, si estuviera en vigor todavía la Unión Soviética, esta guerra no habría tenido lugar, nunca. Y por haber dicho esto,
está perseguido por la justicia en Alemania por haber dado un voto positivo por la Unión Soviética. Imagínate cómo están las cosas aquí. Entonces, volviendo al Donbass, ha sido súper interesante. Estuvimos con la caravana antifascista creado por el grupo de música italiana Banda Bassotti, y que desde el año 2014 empezaron a ayudar al Donbass con solidaridad, con caravanas, con ayuda humanitaria, visitando todos los años a unos orfanatos en las dos repúblicas y apoyándoles con donaciones y llevando juguetes para los niños, cosas, material que necesitaban, etcétera, etcétera. Y digamos, estos orfanatos ya se han acostumbrado un poco a la visita y están esperando cada año que llegue la caravana. Y yo tuve la oportunidad de participar en ella y era una experiencia muy emotiva. Ahí estuvimos en diferentes orfanatos, en Gorlovka, en Alchevsk, en Stakhanov, etc., en la zona de Lugansk. Y, por ejemplo, en Gorlovka llegamos al orfanato, pero no estaban los niños. Les han tenido que llevar a un lugar seguro, porque Gorlovka está diariamente bajo disparo del ejército ucraniano. Y esto fue justo cuando empezaron con la campaña en el occidente contra Vladimir Putin, que está secuestrando niños ucranianos. Fíjate qué cinismo, qué cinismo. Tienes ahí unos orfanatos, los estás bombardeando, la gente lleva a la gente a los niños a lugares seguros y te mencionan secuestrador. ¿Ya? Es más cinismo imposible, ¿no? Pues todas esas cosas influyen naturalmente en la formación de una opinión sobre todo el asunto, ¿no? Y pasamos muchísimos puestos de control en las carreteras, en los famosos checkpoints, y hay muchísimos soldados, tanto de las milicias de Lugansk y Donetsk como de la Federación Rusa, con su emblema de la Unión Soviética en el brazo. Naturalmente sabemos que la Federación Rusa es un Estado capitalista, que no es la Unión Soviética, y tenemos mucho que criticar lo que critican nuestros camaradas del Partido Comunista de la Federación Rusa en la política interior. Pero de que esta guerra es una guerra antifascista que está llevando a cabo, eso queda claro. No sé si podrías tú aventurar una hipótesis en todo caso, o tienen alguna lectura de cómo va el proceso de ese conflicto y cómo podría ser los posibles escenarios, ¿no? ¿Ustedes creen o tú crees en todo caso que digamos, se están dando las condiciones para finalmente que la Federación Rusa pueda, digamos, vencer en este conflicto? ¿O crees que podría darse el escenario también el otro contrario, ¿no? De que haya un escalamiento y que es evidente, se ve que cada vez hay un mayor involucramiento, ¿no? de las fuerzas de la OTAN, de varios países, incluyendo Alemania, ¿no? en su apoyo, ¿no? al gobierno ucraniano. Se han enviado, hemos visto bombas racimo, ¿no? que están prohibidas en varios países. Es decir, pareciera más bien que en vez de ir hacia la paz hay un escalamiento. ¿Cómo ves los posibles escenarios de desenlace de ese conflicto? Yo veo el peligro de una escalación hacia una guerra nuclear. Sí, es posible. Pero también veo la posibilidad de empezar con sacar otra vez la diplomacia al escenario e intentar parar la guerra cuanto antes. Ni para ningún pueblo, ni para los ucranianos ni para el pueblo ruso, la guerra es buena. Eso sabemos. Los que sufren siempre es la clase trabajadora que está dentro de las trincheras. Eso está claro. Hay que parar cuanto antes la guerra y ponerse a negociar, porque no va a haber ni vencedores ni ganadores de la guerra de ninguna forma. Con lo cual, ¿cómo se puede parar una guerra? ¿Cómo se han parado las guerras anteriores?
ponerse a negociar. Y claro, no negocio con un amigo, negocio con el enemigo, pero hay que hablar con el enemigo para poder negociar. Yo creo que un punto clave es, en el momento que Ucrania se declare neutral y no va a entrar en la OTAN, en la estructura militar de la OTAN, eso puede ser la salvación. Como Ignacio Gamonet, el director de Le Monde Diplomatique, escribió hace mucho tiempo, el año pasado, la guerra que fácilmente hubiera sido evitable, simplemente declarando a Ucrania neutral, como es Austria. Austria es neutral como país, Suiza, hasta ahora Suecia, no, pero no hacen, la meten a la OTAN, Finlandia a la OTAN. Es que es una locura, eso es la escalación del conflicto. Entonces hay que ir a dar marcha atrás a esto y por eso necesitamos un gran movimiento por la paz aquí en Alemania, en el centro de Europa. Vamos a parar un minutito. Stefan, sí, tenía el interés también de saber cuál es la lectura del DKP, del partido, sobre el papel que juega Estados Unidos en todo este conflicto, porque hay, como te decía, algunos que sostienen que en realidad mucho del conflicto en Ucrania y estas tensiones que se están dando tiene que ver con la nueva geopolítica, ¿no? Que se quiere construir, es decir, digamos, debilitar a Rusia y luego ir por China, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos dirías tú del papel de Estados Unidos en todo este conflicto, considerando también su presencia muy grande, ¿no? Preponderante en la OTAN y sobre todo en los países de Europa Central como Alemania mismo? Sí, mira, yo creo que los Estados Unidos, con el cambio de su política durante el régimen de Barack Obama, con la llamada política Pivot to Asia, cambiaron su rumbo de política geopolítica. Entonces, antes era en foco de mira Medio Oriente y ahora es Asia. En Asia, pues, ven peligro porque ven peligrar su hegemonía a nivel mundial, los Estados Unidos. Se las ha acabado ya. Eso ya es un análisis que le damos. Con lo cual, en consecuencia a ello, lo que quieren es ahora debilitar a Rusia como socio de China, debilitar a Rusia donde pueda. Entonces están con un interés especial en el conflicto, en la guerra de Ucrania. Les ha costado mucho dinero conseguir el golpe en 2014 en Kiev. Creo que eran 15 millones, 15.000 millones. No, pero la señora Nuland lo ha dicho, lo ha pronunciado y lo sabemos, por eso no es ni secreto. Promovieron ese golpe y provocaron esa guerra. Provocan la guerra intentando debilitar a Rusia y desangrar, desgraciadamente, el pueblo de Ucrania, que no se dan cuenta que están utilizados por los yanquis, el enemigo de la humanidad. Entonces, Alemania, ¿qué papel juega? Seguidor fiel de los Estados Unidos. Seguidor fiel, pero también con intereses propios, pero es bastante grave el seguidismo del gobierno alemán al gobierno de Estados Unidos. Mientras en el gobierno anterior, por ejemplo, cuando se detectó las escuchas ilegales al teléfono de la señora Merkel, Angela Merkel dijo: escuchar el teléfono de un amigo o una amiga, eso es no-go, no puede ser. Pero hoy en día, dinamitar un gasoducto de un enemigo, eso sí puede ser, y sin rechistar. El gobierno alemán, ni mu. Los yanquis vuelan Nord Stream 2 en el mar Báltico, que es un gasoducto de Rusia a Alemania, y no hay problema.
no hay seguimiento ni hay investigación y no se menciona casi. Y luego se corta todo el suministro de gas que hemos recibido muy económicamente y de petróleo de Rusia. Se corta de un día para otro casi. Y la gente en las refinerías y tal se queda sin trabajo, están a un 50% porque no se pueden abastecer de otro lado. Vamos, es digamos, la razón del declive económico de la Alemania Federal. Conclusión, el gobierno de Alemania Federal no está haciendo una política a favor de su propio pueblo. Ni siquiera respetan sus juramentos que han dicho que queremos evitar peligros de la nación y no sé qué, todo lo mejor para la gente. Mentira. Ni eso cumple. Ni en el sentido, ni para la economía alemana, ni para muchos sectores de la industria. Muchos sectores de la industria se están quejando y muchas empresas, por no poder pagar el gas para hornos, por ejemplo, de cerámica, etcétera, etcétera, han tenido que cerrar las puertas. Los únicos que ganan, los que ganan sin parar enormemente, son las empresas de energía, petroleras y de gas, y entonces porque reciben gas de otro y lo venden al triplo, a 15 veces más caro que antes. ¿Y qué estamos ahora haciendo? Importando gas de fracking de Estados Unidos, que aquí está prohibido en Alemania hacer fracking por peligro medioambiental, pero lo compramos de Estados Unidos. Vale 5 veces más que el gas de Rusia, pero lo compramos. Eso intentó Donald Trump de otra forma, vendernos el gas fracking. Y dice, no queremos, no sé qué. Pero consiguió Biden con la guerra que provocó ahí. Con lo cual, hay un seguidismo brutal. Las empresas de armamento, el complejo industria militar, está ganándose una nariz de oro con eso. La valoración de las acciones en bolsa han subido al 200 y pico %. Eso es Rheinmetall, Krauss-Maffei, Wegner, los que hacen los tanques Leopard y eso, y las antiaéreas y todo tipo de armamento. Esos se están forrando. Y entonces sabemos también quién tiene interés de mantener esta guerra viva, ¿no? Eso es un poco la contradicción. El pueblo alemán todavía no se ha levantado en contra del gobierno que está actuando contra sus propios intereses, pero creo que poco a poco se están dando cuenta. Cada vez se aumentan más las manifestaciones contra el descontento, etcétera, etcétera. Lo único que tenemos que tener en cuenta es evitar el peligro que ese descontento desemboque en un movimiento de masas de derechas y nosotros tenemos que ganar a la gente para una alternativa de izquierda. Finalmente, Stefan, para, digamos, pedirte una reflexión final, quizás un mensaje para un público muy distinto al que normalmente probablemente te diriges, ¿no? Que es más europeo, quizás pensando en el público al que queremos llegar ahora, ¿no? Que es ciudadanos peruanos que buscan medios alternativos para escuchar puntos de vista distintos, como los que tenemos nosotros en el Perú. Sabemos que es un mundo muy complejo en el que estamos viviendo, ¿no? Con cambios muy rápidos, con innovaciones tecnológicas muy rápidas en las comunicaciones, y sin embargo que presenta retos enormes, ¿no? Retos inmensos. ¿Qué reflexión tú transmitirías, digamos, desde la experiencia de ustedes que están, como nos has descrito, enfrentando situaciones muy duras y a pesar de eso siguen dando una lucha, ¿no? Por sus ideas y sobre todo por las ideas marxistas, las ideas socialistas, las ideas comunistas? ¿Qué mensaje le darías, transmitirías tú a los pueblos latinoamericanos y en el caso también al pueblo peruano que está atravesando una situación muy dura también hoy día, en estos tiempos, de parte de ustedes, como partido, como militantes también de aquí, de Alemania? Una reflexión final, te pediría un mensaje final. De acuerdo. Primero, que
que los pueblos de América Latina, de la patria grande, que nos pueden observar, que pueden ver lo que estamos haciendo, pero que no se pongan la misma gafa eurocentrista que tenemos nosotros. Que miren sus propios desarrollos, conflictos y hagan sus análisis de lo que está ocurriendo en América Latina. Naturalmente, siempre en relación también con el Imperio del Norte, ¿no? Tiene mucho que ver, porque el desarrollo último en el Perú no ha sido ocurrencia solamente de la gente de la derecha en Perú, sino también lleva los intereses de los Estados Unidos por detrás, tanto como en Chile y en otros países y tal. Yo creo que el análisis de los pueblos latinoamericanos y la colaboración entre ellos es muy importante. Yo creo que lo que empezaron en su día Fidel Castro, Hugo Chávez y Daniel Ortega debería de seguir adelante. Entonces también estaba Rafael Correa en Ecuador, que no hay que olvidar. Creo que esto es el camino. Independizarse del imperialismo. En primer lugar, hay que ser patriota y antiimperialista. Y de ahí en adelante los pasos a seguir. Pero es lo primero. Hegemonía, soberanía propia de cada país de América Latina, independizarse del Imperio del Norte y colaborar con los pueblos hermanos alrededor. Eso creo que es la consigna. Lo de Europa es muy diferente y hay que tenerlo en cuenta, claro, porque es importante también. Pero Europa no es el ombligo del mundo, ¿verdad? Así. Muchas gracias, Stefan Natke, por esta entrevista, este diálogo con nosotros.